Hola, muy buenas. Espero que se encuentre muy bien. Hoy vamos a ver el tema de geometría. Lo primero que tenemos que ver son los conceptos básicos de geometría. Vamos a ir desde aquí explicando cada uno de los conceptos que tienen que tener claros para poder entender la materia que viene más adelante. El concepto más básico en la geometría es el concepto de punto. Se dice que son conceptos primitivos, no hay una definición tan exacta, podemos encontrar diferentes definiciones. Pero para que se den una idea de lo que es un punto, dice que un punto es la figura geométrica más simple, no posee dimensiones, es decir, no tiene altura, ni longitud, ni ancho. Los puntos solamente tienen posición. ¿Qué es un punto? Bueno, es la marca más pequeña que puede dejar la punta de un lápiz, como que yo les diga que este es un punto. Para verlo más grande, nada más lo voy a poner aquí. Pero ese va a ser un punto, nada más que matemáticamente sería más pequeño. La punta de un alfiler nos representa un punto, un grano de arena. Eso es un punto. La notación simbólica, que esto es de las partes más importantes que ustedes tienen que ir relacionando. El punto, ¿cómo se denota un punto? Con letras mayúsculas. Siempre letras mayúsculas nos van a denotar un punto. Notación gráfica más o menos se escriben así, o se dibujan así. Aunque sabemos que no tiene longitud, ni ancho, ni nada, sí se le hace el dibujo del punto para saber que estamos hablando de un punto. Insisto, estos primeros conceptos son los que les van a servir para entender el resto de la materia de geometría que se tiene que estudiar. Luego tenemos lo que es una recta. Dice que una recta se extiende indefinidamente en dos sentidos contrarios y está formada por un conjunto infinito de puntos. No tiene límites, es decir, no tiene principio ni fin. No tiene ni ancho ni espesor. ¿Cómo se denota una recta? O ejemplos de rectas podemos ver. Un hilo tenso que se extiende infinitamente. La línea del tren, haciendo la salvedad de que tener que ir rectas siempre. O rectas paralelas, que obviamente para poder tener rectas paralelas tenemos que tener una recta. La notación simbólica de las rectas se denota de tres formas diferentes. Puede ser dos puntos A, B, y con el símbolo de recta sobre las letras que representa dos puntos que pertenecen a la recta. Con letras minúsculas, A, B, C, cualquiera de esas. O como L1, L2, L3. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una recta acá, la notación gráfica o el dibujo de la recta debería ser más o menos así. Dice que la recta se extiende infinitamente y está formada por un conjunto infinito de puntos. Entonces, en realidad la recta son muchos puntos unidos. Y como son muchos puntos, yo le puedo poner nombre a esos puntos. Aquí le puedo poner punto A y punto B. Entonces, ¿cómo se llama esta recta? Esta recta se llama A, B. Y para saber que es una recta, tengo que dibujarle arriba el símbolo de recta. Otra manera de darle nombre a esta recta es con letras minúsculas, qué sé yo, que yo aquí le ponga letra recta A. Entonces esa recta AB va a ser lo mismo que la recta A. O inclusive le podría poner L, esta es una L en manuscrita, 1. O L2. El 1 o 2 es simplemente para ir diferenciando las rectas. Estas tres son formas diferentes de llamar a la misma recta. Recta AB. Y se llama AB porque le puse aquí los puntos AB. Pero esa es A y esa B podría ser cualquier letra. Qué sé yo, que yo le ponga P
Q. Entonces en este caso sería la recta P, Q. El nombre va a depender de las letras que vengan representadas en la recta. Y como tercer concepto primitivo tenemos lo que es un plano. Dice que un plano se extiende indefinidamente en todos los sentidos. Está formado por un conjunto infinito de puntos y contiene una cantidad infinita de rectas. Un plano no tiene límites en ningún sentido. Tiene longitud y ancho, pero no espesor. Entonces, ¿cómo podemos entender un plano? Bueno, como si tuviéramos una pared que fuera infinita en todos los lados de la pared. O la pizarra, que la pizarra fuera hacia arriba infinita, hacia abajo infinita, derecha infinita y la izquierda infinita. O una pista de aterrizaje que no tuviera final. Ahora, como no podemos dibujar algo que infinito, el plano simbólicamente o gráficamente más bien se denota así, o se acostumbra a escribir así, dibujar. Ok. ¿Y cómo le podemos dar nombre a un plano? Bueno, el plano se puede denotar o se puede llamar con letras del alfabeto griego. Aquí tenemos algunos ejemplos. Normalmente, ¿cómo se identifica? Bueno, normalmente es porque no sabemos qué significan esos símbolos. Yo le puedo llamar aquí plano alfa, que depende del tipo de escritura. Esa letra que dibujé ahí viene siendo esta de acá. También se le podría llamar con 3 puntos de plano que no estén así seguidos. Por ejemplo, este punto yo le puedo poner punto M, N y P. Entonces aquí yo podría decir que este es un plano M, N, P, que va a ser lo mismo que el plano alfa. Son maneras diferentes de darle nombre a un plano. Aquí tenemos los ejemplos. Aquí en este caso utilizan esta otra letra del alfabeto griego. Y aquí utilizan 3 puntos A, B, C. Aquí tenemos un ejemplo. Lo que queremos es identificar si me están hablando de un punto, una recta o un plano. Cuando me hablan, por ejemplo, de la orilla de una regla, ¿a qué hacen referencia? Bueno, no va a ser un punto, no va a ser un plano, va a ser una recta. Cuando me hablan de una hoja de papel, toda la hoja de papel no es un punto, no es una recta, por lo tanto sería un plano. Una semilla de mostaza, bueno, para los que conocen, las semillas de mostaza son muy pequeñas. Entonces, la semilla de mostaza, ¿a qué hace referencia? Bueno, hace referencia a un punto. La punta de un clavo, bueno, la pura punta del clavo sería también, hace referencia a un punto. La cubierta de un libro, o sea, la tapa o la portada de un libro, ¿a qué hace referencia? Bueno, nos hace referencia a un plano. El doblez de una hoja de papel, cuando ustedes doblan una hoja de papel, el borde que queda nos hace referencia a una recta. El borde superior de una pared, o sea, solamente la parte de arriba de la pared, por decirlo así, la línea que toca la pared con el cielo raso, nos hace referencia también a una recta. La superficie de la pizarra, toda la superficie de la pizarra, no sería un punto, no sería una recta, por lo tanto eso sería un plano. Una cuerda extendida, cuando ustedes toman un pabilo o lo que sea, una lana, y lo tensan, lo extienden, eso nos hace referencia a una recta.
Y una marca de la escritura braille, bueno, si alguien no conoce lo que es la escritura braille, es la escritura que utilizan los no videntes para poder leer. Son como relieve, puntitos en relieve en la hoja. Entonces, ¿a qué hace referencia eso? Bueno, eso hace referencia a un punto. Insisto, estos conceptos de punto, recta y plano son los que nos van a ayudar a entender otro montón de cosas que vienen aquí más adelante. Vamos a seguir. Luego tenemos lo que son subconjuntos de la recta, o sea, elementos que se desprenden de una recta. Tenemos tres, lo que se llama una semirrecta, un rayo, que son muy parecidos, y un segmento, que este es un poquito diferente. Tenemos aquí la definición de cada uno de ellos. El rayo dice que parte de una recta que se extiende en una sola dirección y que queda a algún lado de un punto llamado origen, señalado sobre ella. Los rayos se designan escribiendo primero el origen y después un punto cualquiera marcado en el rayo, bajo una pequeña flecha. Por ejemplo, si yo tengo una recta normal, como esta. Recuerden que la recta está llena de puntos, entonces yo le voy a poner aquí punto M, punto P o punto, se me ocurre, T. Yo podría, por ejemplo, definir un rayo como el que sale del punto P y va hacia el punto T y continúa. Este que está aquí en verde, entonces eso se denotaría como de P, T, y se denota así, un puntito cerrado o un puntito relleno, por decirlo así, y la flecha. Por ejemplo, yo podría tener también un rayo que parta del punto P, pero ahora en dirección hacia M. Entonces ese va a ser de P en dirección de M. El primer punto que se escribe aquí, o la primera letra que se escribe, es de donde el rayo parte, de donde empieza. Y el otro punto lo que me da es la dirección hacia donde va. La T en el caso del verde o el M en el caso del morado que vemos acá. Vean por favor esto que me interesa muchísimo. Que cuando ustedes le dan nombre a un rayo, este puntito que está aquí en el origen viene relleno, viene oscuro el puntito que está aquí, en este caso el A. Igual cuando lo dibujé yo aquí, el puntito que está aquí, el circulito, viene relleno. ¿Por qué me interesa mucho eso? Porque esa va a ser la diferencia entre rayo y semirrecta. La semirrecta básicamente es muy parecida al rayo. La diferencia, aquí por ejemplo tengo el punto A, B y C. La diferencia de la semirrecta con el rayo, como les decía, es que el punto, el origen de la semirrecta, no pertenece a la semirrecta. ¿Ok? ¿Y cómo se dice que no pertenezca? Bueno, así exactamente, escribiéndolo o dibujándolo en blanco. Por ejemplo, aquí yo puedo partir del punto B hacia el punto C. Entonces sería la semirrecta de B a C. Y se dibuja así. O se denota así. O por ejemplo, podría tener la semirrecta del punto B, pero hacia dirección de A. Entonces aquí va a ser de B en dirección de A. Y para indicar que es una semirrecta, el circulito tiene que ir en blanco.
Si yo relleno ese circulito, pasa de ser una semirrecta a ser un rayo. ¿Ok? Ya tenemos entonces más conceptos. Tenemos punto, recta, plano, rayo, semirrecta, y ahora vamos a ver lo que es un segmento. ¿Qué es un segmento? Dice que es parte de una recta que queda entre dos puntos. Entonces, si tenemos una recta acá, le vamos a poner dos puntos aquí. Cualquier letra de los puntos, podemos poner punto C y punto D. Entonces, el segmento que va desde C hasta D se escribe con una línea arriba. ¿Y qué sería ese segmento? Bueno, ese segmento sería nada más de aquí, del punto C al punto D. Por lo tanto, el resto de la recta se borraría. Queda nada más la parte donde inicia, que es el punto C en este caso, y el punto D hasta donde termina. Recuerden que estaba así, que era todo parte de una recta, pero como dijimos que es un segmento, entonces lo que queda fuera de esos puntos se elimina. Ya eso no existiría porque estamos hablando aquí nada más de un segmento, que es una parte de la recta. Ok. Tenemos algunos conceptos que es importante que los dominen. El primero, que nos hablan de segmentos congruentes. Bueno, primero entendamos qué es la palabra congruente. Congruente es algo que es exactamente igual. En el caso de esto, que sean segmentos congruentes, significan dos o más segmentos son congruentes si la distancia entre sus extremos es la misma, o sea, que midan lo mismo. Que midan lo mismo. Importante acá, este símbolo. Ese símbolo significa congruente. Es un igual con un símbolo así encima. Entonces, si yo tengo dos segmentos, por decirlo así, aquí de A a B y otra recta aquí, o otro segmento, perdón, de C a D, y miden lo mismo, yo diría que el segmento que va desde A a B, segmento le dijo la línea de encima, va a medir lo mismo, o sea, va a ser congruente con el segmento CD. Insisto, este símbolo significa congruente. Se lee congruente y significa que miden exactamente lo mismo. Luego tenemos lo que es otro concepto, que es punto medio de un segmento. Bueno, la palabra lo dice, punto medio es la mitad. Si yo tengo un segmento que vaya aquí del punto P al punto Q y dibujo otro punto aquí, qué sé yo, que este sea el punto M, y les digo que ese es el punto medio, eso hace que la distancia del punto P al punto M, ese segmento, va a medir lo mismo que del punto M al punto Q. Entonces, como mide lo mismo, yo les digo que esto es congruente. En el caso de los segmentos, el orden de las letras no me afecta realmente. Yo podría dibujar este PM o escribirlo como MP también, que sea congruente con MQ o con QM, tampoco es problema. Insisto, esto ocurre con los segmentos, el orden de las letras aquí no me afecta. Luego tenemos lo que es un semiplano. Bueno, dice que cuando ustedes tienen un plano que se parte por una recta, o sea, yo tengo un plano acá, y este plano, recuerden que el plano es infinito, pero hay que dibujarlo de alguna manera. Yo lo parto con una recta
Lo que queda a ambos lados de la recta se llama semiplano. Se denotan igual que el plano, con letras del alfabeto griego. El semiplano aquí puede ser, bueno, esta letra se llama beta, esta es delta si no me equivoco. Más que aprenderse el nombre es identificar que son letras griegas y que me van a representar, hasta este momento me representan planos o semiplanos. Veamos ahora lo que son algunas relaciones entre puntos, rectas y planos. ¿Cómo se pueden relacionar ellos? Bueno, me hablan inicialmente de lo que son puntos colineales. ¿Qué son puntos colineales? 3 puntos que estén en la misma línea. Si yo tengo, por ejemplo, aquí el punto A, por aquí el punto B y por aquí el punto C, esos puntos van a ser colineales si yo logro trazar una recta que pase por los 3 puntos. ¿Cómo se escribe eso? Bueno, esto se puede escribir A-B-C. No es un menos, es un guión. Cuando aparece así, significa que el punto A, B y C son colineales. No que están restando. Simplemente significa que son colineales. Y lo contrario sería puntos no colineales. ¿Qué son puntos no colineales? Bueno, por ejemplo, que yo tuviera aquí, de la misma manera que hice antes, ahora voy a poner el punto P, el punto Q, pero el punto R lo pongo aquí arriba. Entonces, si yo quiero trazar una recta, tendré que venir aquí por 2 puntos, pero al continuar la recta no pasa por el otro. O sea, no existe una recta que pase por los 3 puntos, porque no podría tampoco hacer algo así. Y alguien me dirá, pero ya ahí pasó por los 3 puntos. Bueno, pero es que esto no es una recta, porque esta no lleva una misma dirección. La recta tiene que ir en la misma dirección. No puede tener esto aquí doblado, por decirlo así. Entonces, esos son puntos no colineales. Y nada más escribirían que P, Q y el punto R son no colineales. Puntos colineales y puntos no colineales. Es lo que tenemos ahí. Luego puntos coplanares. Bueno, puntos coplanares y puntos no coplanares. También vamos a ver. Coplanares, bueno, me están hablando de un plano. Y cuando me hablan de coplanares es que están en el mismo plano. Para entender un poquito mejor el concepto de puntos coplanares y puntos no coplanares, déjenme hacerles un dibujo por acá que representa más o menos como una caja. Por decirlo así, yo tengo una caja normal de cartón. Estas son las vistas que uno ve. Para dibujar la parte que no se ve de la caja, la voy a dibujar con líneas punteadas, por decirlo así. Eso no se ve, eso está por atrás. Esta es una caja. Y entonces, si yo tengo 3 puntos en la parte superior de la caja, o sea, en la tapa, qué sé yo, que yo tenga aquí el punto A, aquí el punto B y aquí el punto C, A, B y C son coplanares. ¿Cuándo no serían coplanares? Por ejemplo, que yo tuviera un punto en la base pongámosle punto P, otro punto en
en la parte derecha, la parte derecha de la caja, pongámosle punto Q, y otro punto como el A que está arriba. Entonces, en este caso, punto A, P y el punto Q no son coplanares, porque no están en una misma tapa de la caja, por decirlo así. Están en diferentes partes. ¿Ok? No están en el mismo plano. Esos serían puntos no coplanares. Luego también me hablan de rectas coplanares y rectas no coplanares. Vamos a la misma situación. Si tenemos una caja acá, y yo tengo, por ejemplo, una recta aquí arriba y otra acá. Aquí vamos a ponerle recta A y recta B. Recuerden que les puedo dar nombre con letras minúsculas. Entonces la recta A y la recta B son coplanares. Pero ¿qué pasa con la recta? Si dibujo otra recta aquí, que sería la recta D, y otra aquí al frente, que sería la recta C. Entonces, la recta C y la recta D son no coplanares. O sea que no están en el mismo plano. Esa recta C y esa recta D, aunque sean infinitas, todas las rectas lo son, nunca se van a llegar a tocar. Porque no están en el mismo plano. Ok, vamos con lo que es la posición de rectas en un plano. O sea, ¿cómo puedo tener yo dos o más rectas? La primera, me hablan de rectas concurrentes. ¿Qué son rectas concurrentes? Que se intersecan. Rectas que al dibujarlas acá, se van a tocar o van a intersecarse en un punto. Por ejemplo, aquí tengo la recta A y la recta B, C y D. En este caso decimos que la recta A, B y la recta C, D sí se tocan. ¿Cómo se escribe eso en símbolos matemáticos, en lenguaje matemático? Bueno, se escribe así. Esto significa intersección. La recta AB se interseca con la recta CD. ¿Y dónde se tocan? Pongámosle a este punto, punto P. Y se intersecan formando el punto P. En ese punto se tocan. E insisto, este símbolo que está aquí significa intersección. Intersección. Ahora, estos son rectas concurrentes, recta nada más que se interseca en un solo punto, dejando claro que aunque las rectas no estén intersecadas en el dibujo, podrían llegar a ser concurrentes. Por ejemplo, que yo dibuje dos rectas así. ¿Se tocan? No. Pero recuerden que las rectas son infinitas, entonces yo continúo esta recta para acá y en un momento se van a tocar. ¿Ok? Recuerden que las rectas son infinitas a ambos lados. Luego tenemos lo que son rectas perpendiculares. Las rectas perpendiculares
son rectas que se intersecan, es como las pasadas concurrentes, pero estas se intersecan formando 4 ángulos de igual medida. Cada uno de esos ángulos recibe el nombre de ángulos rectos y miden 90 grados. Acá. Yo tengo una recta aquí. Es como formar una cruz. Esta recta N, o pongámosle recta línea 1, o sea, L1 y L2, se intersecan en un ángulo de 90 grados. Este simbolito aquí es como un cuadrito, significa que ese ángulo mide 90 grados. ¿Ok? ¿Cómo se lee esto? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se puede escribir en lenguaje matemático? Se puede escribir que la recta, en este caso la línea 1, y le hacemos una T aquí al revés. ¿Qué significa esa T al revés? Significa perpendicular. Rectas perpendiculares o algo perpendicular se denota con una T al revés. Eso significa perpendicular, o sea que se interseca en ángulo de 90 grados. Luego tenemos lo que son rectas paralelas. Las rectas paralelas son las que, aunque sean infinitas, nunca se van a llegar a tocar. Por ejemplo, como si fueran las vías del tren. Yo tengo una recta aquí y otra aquí abajo. Puede ir en cualquier dirección. Pueden ir para arriba, para abajo, pero siempre que nunca se toquen. Por ejemplo, aquí tengo la recta o los puntos A, B. Aquí el C y el D. ¿Cómo se escribe eso? Bueno, yo escribiría que A, B, y le hago el símbolo de recta para indicar que es una recta. Entonces la recta AB, hago 2 rayitas con la recta CD, igual le hago el símbolo de recta. ¿Qué significa esas 2 rayitas? Significa paralelas. Rectas paralelas o algo paralelo se indica con 2 líneas así verticales. Paralelas nunca se van a llegar a tocar, nunca. Ok. Ahora vamos a ver lo que es la intersección de objetos geométricos. O sea, ¿qué resulta de ir intersecando algunas cosas? Algunas ya las vimos. Nada más es darle ya el nombre correcto. Dice, la intersección de 2 rectas perpendiculares es un punto. Entonces, si yo tengo 2 rectas, en este caso la recta M, que es perpendicular a la recta N, ¿en dónde? En el punto P. Este punto es que debería estar acá. Luego, la intersección de 2 rectas paralelas es vacía. ¿Cómo se escribe esto? Bueno, si yo tengo que la recta N es paralela a la recta M, no me genera nada. No hay nada. Entonces yo podría decir aquí que la N intersecado con M se escribiría así. Esto significa vacío en matemática, o un conjunto vacío. Es un 0 o una O y tachado. Luego, dice que si una recta está en un plano, la intersección entre ambos es la misma recta. Un concepto un poco primitivo. Yo podría tener aquí, este es el plano alfa. Entonces el plano alfa intersecado con la recta M me va a dar la misma recta M. Además, dice que si tenemos una recta paralela
a un plano, la intersección entre ambas es vacía. Por decirlo así, que yo tengo un plano acá y una recta que no pase por el plano, sino que pase como más arriba. Vamos a poner aquí plano alfa y la recta 1. El plano alfa intersecado con la recta 1 es vacía, o sea, no se intersecan. Esto significa vacía, que no hay nada ahí. No se interseca, en este caso, el plano con la recta. El número 6 dice que si una recta no está en un plano, o sea, voy a dibujar un plano acá para identificar el número 6. Ese es el plano. Y que yo tengo una recta que venga desde aquí arriba, pero hacia abajo. La recta llega, toca el plano y continúa acá. Entonces, pongámosle la recta M al plano alfa. ¿Y dónde se tocan? Se van a tocar en un punto P. Entonces, la recta M intersecada con el plano alfa genera un punto. Por decirlo así, como que una flecha llegue y atraviese un cartón o una hoja de papel. ¿Qué marca deja? Deja simplemente el huequito donde pasa la flecha. O una bala, por decirlo así. Entonces eso llega y deja nada más un puntito. Ese es el punto que me estamos representando aquí. Luego, si dos planos son paralelos, la intersección entre ambos es vacía. Por decirlo así, la caja, en la caja que dibujamos antes, la parte de arriba de la caja y la parte de abajo. Esos planos no se intersecan, por lo tanto la intersección de ellos es vacía. Pero si dos planos se intersecan, por decirlo así, que yo tengo un plano acá, y otro plano que venga como de arriba, ahí. Entonces, ¿qué es esto? Es como tomar una hoja y intersecarla con otra hoja en forma vertical, por decirlo así. ¿Qué se forma ahí? Bueno, aquí donde se intersecan ellos, se forma una recta. Porque recuerde que aquí yo los dibujo de verde y rojo, pero este que dibujé en verde es infinito hacia todos los lados, entonces lo puedo dibujar más ancho. Igual el rojo. Entonces, si aquí este rojo es el plano alfa y el verde es el plano beta, el plano alfa intersecado con el plano beta me va a dar una recta que vamos a llamar recta 1. Entonces aquí el plano alfa intersecado con el plano beta me va a dar la recta 1. Siempre que intersequen dos planos que no sean paralelos, la intersección va a ser una recta. Esos son los conceptos que hay que ver. Lo que queda aquí es identificarlos en figuras. Por ejemplo, tenemos esta de acá. Dice, considere la figura adjunta. Represente simbólicamente 3 puntos colineales. Recuerden que colineales es que están en la misma línea. Entonces, para dibujar aquí 3 puntos colineales, yo podría decir que son los puntos P, M y S. 3 puntos coplanares. Bueno, 3 puntos coplanares podrían ser hasta los mismos, pero podríamos también identificar como el punto P, S y R. Déjeme ir escribiendo estas respuestas más acá. Entonces, la respuesta de la A
sería 3 puntos colineales, dijimos que era el punto P, colineal con M y colineal con S. La respuesta de la B, 3 puntos coplanares, podríamos tener el punto P con el S y el punto R. Esos son puntos coplanares. 4 puntos no coplanares. Bueno, cuando me hablan de puntos no coplanares es que no están en el mismo plano. Entonces, habría que incluir este punto de aquí arriba, el Q. Entonces sería P, punto S, el punto R y el punto Q. Esos son puntos que no están en el mismo plano porque el punto P, S y R están en la parte de abajo y el punto Q está arriba. Un segmento, simplemente hay muchas respuestas acá. Podría ser, para el segmento podría ser del S al R, que para indicar que es un segmento obligatoriamente tiene que ponerle el dibujo arriba de segmento. Y el nombre del plano, la respuesta L, el plano, el nombre lo podemos tener aquí como plano alfa, o inclusive se le podría llamar como plano PSR. Se le podría llamar perfectamente así. ¿Lo ven? De momento es ir identificando lo que se les pide de acuerdo a la forma correcta de escribirla. Veamos esta otra figura. Dice, analizando la siguiente figura y utilizando la simbología correcta, ojo, la simbología correcta, complete lo que nos piden. Vamos a ver. Respuesta de la A. Una recta paralela a la recta 2. Bueno, esta recta 2 está aquí. Entonces, una recta paralela a esta recta, recuerden que paralela es que nunca se va a tocar, sería la recta 3. Esta recta 2 con la recta 3 es como formar la línea del tren. Entonces, una recta paralela a la recta 2 sería la recta 3. Y se podría escribir recta 2 paralela a la recta 3. Luego, una recta concurrente a la recta 1. Bueno, la recta 1 la tengo aquí. Y concurrente es que se toque en un solo punto. Aquí puedo tener varias respuestas. Las que pasan aquí por el punto A o las que pasan por el punto B. O sea, la recta 1 es concurrente con la 6, con la 2 o con la 3. Cualquiera de ellas. Voy a ponerla con la 6. Entonces sería la recta 6. Y se podría decir que la recta 1 intersecada con la recta 6, aquí me equivoqué, con la recta 6, me genera el punto A. Veamos la C. Una recta perpendicular a la recta 2. Entonces, la recta 2, ¿con quién sería perpendicular? O sea, que se cruce en ángulo de 90. Bueno, debería ser con la recta 1. Vea que aquí me forman el cuadrito entre la recta 1 y la recta 2. Entonces debería ser con la recta 1 con la recta 2. Luego me piden dos rectas paralelas. Bueno, paralelas es que no se toquen. Desde el punto A me pidieron una recta paralela a 2. Entonces aquí yo inclusive podría escribir hasta lo mismo. Dos rectas paralelas podría ser recta 2 paralela a la recta 3. Y hay varias respuestas, no solamente esas, pero hay varias respuestas. Ok, el E dice dos rectas perpendiculares. Es lo mismo de la C. Pero podríamos tener otra respuesta. Por ejemplo, yo podría decir que la recta 1 es perpendicular a la recta 3. Porque ven que aquí se me forma también el ángulo 90.
dos rectas concurrentes. Bueno, concurrentes es que se intersequen en un solo punto. Podríamos decir que para la respuesta de la F, la recta 5 intersecada con la recta 6 me va a dar el punto C. Aquí lo tenemos. Recta 5 con recta 6 me da el punto C. Simplemente rectas que se intersequen. Luego la G. Dos segmentos de recta. Escojan dos puntos que se unan por una recta y escriben eso. Dos segmentos de recta que yo puedo escribir, por ejemplo, el segmento AC, escribirlos así, con el símbolo de segmento arriba, y el segmento, por ejemplo, el DE. Son dos segmentos ahí, respuestas hay varias, pero en este caso esos son dos segmentos. Una semirecta con origen en B. Entonces, para la H, tiene que ser origen en B. Entonces eso es lo primero que voy a empezar. Y origen en B puede ser en dirección hacia E o en dirección hacia A. Pongámoslo hacia E. Ahora, tienen que identificar la diferencia entre semirecta y rayo. Me devuelvo un momentito para que recuerden la diferencia. La semirecta es donde el circulito estaba en blanco y el rayo es donde el circulito está cerrado. Entonces tienen que dibujarla igual de esa manera. En este caso, me pedían una semirecta con origen en B. Entonces, de B a E, y como es una semirecta, tiene que ir el circulito en blanco. Entonces, una semirecta para el ejercicio I con origen en D va a ser, entonces, desde el punto D hacia algún otro. Puede ser hacia el punto A, hacia el punto C, hacia el punto E, ahí que ustedes quieran. Yo lo voy a identificar con el punto A y me piden semirecta, entonces va con el circulito en blanco. Luego la J. Un rayo con origen en E, entonces empiezo con el punto E. ¿Hacia dónde va el punto E? ¿Va hacia el D o hacia el B? Voy a dibujarlo hacia el punto D. Y como es un rayo, hago el dibujo y el circulito tengo que rellenarlo al ser un rayo. Y el K, un rayo con origen en A, entonces empiezo en el punto A y puede ser hacia el punto C, al D o al E, al que ustedes quieran. Yo lo voy a dibujar en este caso hacia el punto C. Me hablan de rayo, entonces igual hago el dibujito arriba con el circulito relleno. Y eso es la materia de esta semana. Espero que les haya quedado claro y nos vemos en la próxima lección.